Muy bien, vamos a continuar, hermano. Ya saben, en nuestras Biblias, en Mateo capítulo 4, hemos estado teniendo bastante estudio en el libro de Mateo y nos hemos estado moviendo de Mateo 3, 4, 5, 6, 7. Gracias al Señor, hemos estado en esta introducción como hemos aprendido. Muy bien. Vimos en la parábola del sembrador que los que oyeron y dieron fruto, dice, son los que oyeron y entendieron. Y en Lucas dice, y dieron fruto con su perseverancia. O sea que la parte de Dios es abrirnos el oído, el entendimiento, pero la parte de nosotros es la perseverancia. Así que bienvenidos. Estamos avanzando ya el mes de febrero de este año nuevo 2024 y seguimos perseverando, porque esa es la parte que a nosotros nos corresponde, dar fruto con su perseverancia, dice la palabra. Así que eso es de parte de nosotros, que Él en el capítulo 7 dice la Escritura, cuando el Señor termina el sermón de la montaña, dice, habla de dos, del hombre prudente e imprudente. Dice que el hombre prudente es aquel que oye y pone por obra la palabra, ¿sí? Y da la metáfora de un constructor diligente. Y el constructor negligente es el que oye y no hace la palabra. Entonces, con base en del capítulo 7 y la parábola del sembrador, vemos que es clave oír y entender. Pero vemos que Él produce el querer como Él hacer. Así que vamos a pedirle a Dios en esta hora, vamos a orar la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque hemos escuchado tu palabra, el Salmo 23, los cantos basados en tu poderío, en la promesa de vida eterna, en que estaremos contigo y te veremos, Señor, y que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Señor, tú produces el querer como el hacer. Te suplicamos que abras nuestros oídos y abras nuestro entendimiento, Dios. Y nosotros determinamos, como el día de hoy, continuar en este camino. Sabemos por el estudio de la palabra que la puerta es estrecha y a su vez el camino es estrecho. Y pocos son los que entran. Señor, y nosotros queremos ser de los que caminen esta senda que es para vida eterna. Gracias, Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros. Ayúdanos a enseñar y ayúdanos a entender. Con humildad, Señor, y con dedicación y devoción de nuestra alma, renunciamos a toda creencia que no necesitamos ya más cuando es ahora, Señor, en los últimos tiempos. Cuando te decimos, hoy más que ayer, Señor, te necesitamos y te pedimos seas con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a continuar y hoy vamos a hablar acerca de la sal y la luz del mundo, ¿sí? Pero no sin antes recordar en la palabra que tuvimos el jueves. El jueves hablamos acerca de que el Señor Jesús enseñaba y predicaba. Recuerde, les informo que los jueves tenemos comunión, el culto matutino de 10 de la mañana a 1 de la tarde casi, y hoy jueves en este culto vespertino. Así que vamos a esta palabra que vimos el jueves en nuestra reunión de la mañana, ¿sí? Y dice así:
Mateo capítulo 4, versículo 23. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando, diga conmigo, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y como resultado le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Recuerde que hemos estado haciendo énfasis en el contexto. Se llama el contexto inmediato y el contexto lejano, o sea, todo el libro y esta parte que estamos estudiando. Igual vemos que antes del capítulo 5, cuando él al ver la multitud sube al monte, así inicia el sermón del monte, ¿verdad? ¿Por qué lo seguían las multitudes? Porque él comienza su ministerio, y comienza su ministerio ¿cómo? Enseñando en las sinagogas judías, lo que es el equivalente a la iglesia hoy día, ¿sí? El Señor llegaba, los judíos practicaban la religión de Moisés, observaban la ley que Dios le había dado a Moisés y Moisés le había dado al pueblo, y estos eran los judíos. Y vemos que ya había iglesia cuando el Señor llegó. Esto es importante. El celo que a ellos les produjo es que que venía, y permíteme decir porque así se expresaban ellos de Jesús. ¿Quién es este? ¿Sí? Si fuera profeta, sabría que la mujer que le lava los pies es pecadora. Pero se referían a él con un adjetivo calificativo peyorativo. Decían, ¿este de quién es? ¿De dónde viene? En fin, se pusieron a la defensiva porque ellos tenían el monopolio, ellos tenían el poder en Jerusalén, los judíos, los escribas y fariseos. Y el Señor llegó dirigiéndose a sus discípulos, pero también a ellos, y así comienza también Juan el Bautista. Apareció Juan el Bautista predicando el evangelio del reino. ¿Y qué es lo que decía Juan el Bautista en el evangelio? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él le habla a todos, y cuando ve que la casta de escribas y fariseos eran de los primeros en que salían, se dirige a ellos y les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vemos cómo se dirigió a ellos de una manera muy fuerte. Les llamó generación de víboras. Entonces, el Señor se dirige a ellos y a sus discípulos. Vemos entonces algo que estudiamos el martes, que el Señor iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, o sea, en las iglesias judías, donde se reunían los sabat. Y ellos en el sabat, ¿sabe qué era lo que iban a confortarse? Que vendría un Salvador, profetizado en Isaías, el hijo de David, el hijo de Abraham. Y cuando él llegó, ¿qué dice la Escritura en Juan? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros hemos aprendido entonces que no todos son hijos de Dios. Están las criaturas y los hijos de Dios. Por eso ya nuestro Señor Jesucristo, hemos observado en Mateo principalmente 6 y 7, principalmente en el capítulo 6, cuántas veces dice el Señor Jesús que no nos afanemos porque vuestro Padre y vuestro Padre y vuestro Padre. Él no le habla que Él es Padre de todos, solamente de los que le hemos por la fe recibido. Amén. Vimos entonces y preguntamos, ¿qué hacía el Señor Jesús? Enseñaba, y dice aquí, y proclamaba. En Reina Valera dice que Él enseñaba y predicaba. ¿Qué enseñaba? En las sinagogas. Sí, lo que hasta allí se conocía de la ley.
Él venía enseñando. Recuerde que el Nuevo Testamento no estaba escrito. Lo que tenían era la Torá, los salmos y los profetas. Y el Señor venía enseñando sobre esa escritura. ¿Pero dónde enseñaba el Señor? En las iglesias. ¿Y dónde predicaba el evangelio del reino? Por las calles, afuera. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos manda hacer? ¿A enseñar o a predicar? Ya estuvo aquí el martes. ¿A qué nos manda el Señor? ¿A predicar o a enseñar? Ambas dos. ¿Qué determina si enseño o predico? Porque esto no es algo aquí que sucede. Esto en los seminarios y en las convocatorias, algunos están de que dicen, no, dice, es que no nada más es enseñanza, hay que predicar con pasión, con fuego. Y hasta en los congresos se maneja eso. Entonces realmente la iglesia ya no está en la condición en la que estaba en un principio. La iglesia naciente no necesitaban ya decirles arrepiéntanse porque Cristo viene. Ellos necesitaban aprender. Por eso en las iglesias se enseña la doctrina, o eso es lo que se marcó, enseñar la doctrina en las iglesias. A la iglesia no necesito decirle que ya el reino está cercano y que cuando el reino ya se establezca, porque sí está el reino, pero todavía no, necesita que el rey físicamente esté aquí para que entonces antes de que baje el rey, los ángeles van a levantar a su iglesia. Entonces nosotros no necesitaríamos predicarle a la iglesia el evangelio. El evangelio, el decir arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya viene. Viene el rey y aquí se acabó. Esto teníamos que predicarlo y debemos predicarlo ¿hacia dónde? Hacia el mundo, a la calle, en las plazas, en las calles. Y eso dio pie al movimiento carismático, evangélico, donde creció ese ministerio de los evangelistas, que ahora es el de los evangelistas, porque se volvió un coto de poder. El que tenga oídos para oír, que escuche. Y ya se hicieron y se amasaron fortunas, y luego eso redundó en un culto grandote. Permíteme así la expresión. Ya esas cruzadas y campañas evangélicas ya dejó de ir, eran muy pocos los inconversos que iban. Realmente la iglesia se volcó porque empezaron a levantarse evangelistas de renombre. Y ellos tenían que apuntalar su ministerio haciendo milagros, prodigios y maravillas, porque estos son los tres efectos visibles que el Señor Jesús hacía. Enseñaba, predicaba y sanaba. ¿Qué hacía Jesús? Enseñar, predicar y sanar. Estoy dando un recordatorio del martes porque eso no se graba los martes y me pareció muy interesante. Los que estuvieron el martes nos gozamos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia hoy día? Enseñar, predicar y sanar. Pero hoy día ya no hay sanidad. Sí hay sanidad. Sí, pero Él sigue siendo soberano. ¿Sí? Entonces, ¿dónde ha sucedido la confusión? ¿Qué es lo que hay que hacer en la iglesia hoy día? ¿Enseñar o predicar? Mire, lo que me va a determinar a mí es la audiencia. Por ejemplo, hoy todos somos cristianos, o eso es lo que creemos, de que todos tenemos ya la salvación. Entonces yo lo que te voy a hacer es te voy a enseñar. Porque tú no necesito ya decirte que Cristo viene y que te arrepientas, porque sin santidad te quedas, no le verás. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. ¿O cuántos dicen, no, pastor, vuelvan a predicar el evangelio de las obras muertas, del arrepentimiento? No. ¿Cuántos aquí ya creen que Cristo murió por nuestros pecados? Primeramente, ¿cuántos creen que en la caída de Adán caímos todos? ¿Y cuántos creen que en la cruz, en el sacrificio, el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo por todos los que creemos en Él, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Que si morimos o Él viene, somos del Señor. Dice la Escritura, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces a la iglesia de Cristo, yo no necesito en este momento predicarles el evangelio de salvación, pero un domingo
tengo que hacer medio y medio. ¿Por qué? Porque tengo que enseñar. Pero cuando detecto que hay personas, que hay visitas que no conocen al Señor, entonces tengo que hacer también el llamado de urgencia. Arrepiéntete porque Cristo viene pronto. Es como preguntábamos con el discipulado, ¿creyentes o discípulos? Para ser un discípulo primero lo tengo que hacer creyente. ¿Y Dios qué quiere? ¿Excelencia o cantidad? Ambas. Pero tenemos que buscar la excelencia para que cuando crezca con excelencia. Y no solamente tener la iglesia llena de creyentes, porque como se llena, se vacía. Y los hacemos 2 veces más hijos del diablo que antes. Es muy importante entonces, ¿qué tenemos que hacer en la iglesia congregacional? En su mayoría, enseñar, hermano. Es que el pastor está enseñando o está predicando. Predicamos en esta congregación y en las congregaciones de sana doctrina, la mayor parte de las veces que hacemos es enseñar, porque al salvo hay que hacerlo discípulo, ¿sí? El Señor Jesús le dice a sus apóstoles, y tengo otras tantas, muchas cosas que enseñarle, pero ahora no la puede llevar. Cuando nace la iglesia en Jerusalén, en Hechos 7, los apóstoles dijeron, es que no tenemos tiempo para andar sirviendo las mesas, escojan 7 hombres llenos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, a los que deleguemos esa obra, ese trabajo. Nosotros, dicen los apóstoles, nos dedicaremos a la oración y a la palabra. ¿Qué sucedió con esto? Dice, y crecía la palabra, y el número de los discípulos se multiplicaba, y muchos de los fariseos, de los sacerdotes, se volvieron a la fe. ¿Qué vemos aquí? Que lo que nos va a dar a nosotros, usted que ya cree, me interesa que usted crezca en la palabra. ¿Qué es eso? Y crecía la palabra. Amado, yo estoy aprendiendo, y usted sin duda también está aprendiendo. Ya sabe lo básico, pero ahí nos quedamos. No, hay que sobreedificar sin cambiar el fundamento, que es Cristo y la doctrina de los apóstoles. Y cada uno debe analizar, observar cómo sobreedifica. Pero entonces los prodigios, milagros, señales de sanidad y de explosiones emocionales, ¿para quién son? ¿Para los discípulos o para los nuevos? Dice que las señales son para los incrédulos. Esos que se emocionan cuando ven que todos están hablando en lenguas y se caen y hacen y panderos y banderas y dicen, wow, qué bonita es la iglesia. Sí, pero no puedes tenerlos toda la vida con banderas, panderos y vuelta y el que no salte no va para el cielo. No, eso es un kinder, metafóricamente hablando. No, necesitamos ya pasar, muchos de los que estamos aquí debiéramos ser ya maestros. ¿Por qué es esto? Porque el Señor dice, usando la parábola del trigo y la cizaña, que los discípulos dijeron, la cortamos, y Él dijo no. Y cuando explica la parábola, que vamos a verlo en la segunda parte del libro de Mateo, en el sermón, es el discurso número 3, cuando Él empieza con las parábolas. Ahora solo estamos en el sermón del monte y estamos en los pre y post del sermón del monte, ¿sí? El Señor les dice que necesitamos pedirle al Señor, al dueño de la cosecha, que envíe obreros a la mies, porque en verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces nosotros necesitamos madurar sí o sí, levantar obreros, hermano, que ya sepan enseñar, que sepan predicar, ¿sí? Y que estén bien orientados para no perder el objetivo. Si estamos, entonces esto es lo que vimos el martes pasado, y aquí está, dice Mateo 9:35, y Jesús recorría todas las y aldeas. ¿Qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos
y de ellos proclamando el evangelio del reino. Mira que me encontré aquí el recibo de la luz. Proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. El martes hablamos de algo que se denomina, si Dios sana hoy todavía, hermano. Y están los megas carismáticos que dicen, no, es que Dios tiene que sanar y decreta y decláralo y los milagros. ¿Y nosotros cuál es nuestra postura? Una, Dios es soberano. Dos, hay que entender, lo vimos el jueves, que están los cesacionistas, los que creen que ya señales, prodigios y maravillas ya terminaron. Fue en lo que el mundo estaba escuchando el evangelio. Porque ¿cómo iban a creer que Jesús venía de parte de Dios si no hacía milagros creativos? ¿Por qué Dios multiplicó peces y panes? Porque el único que puede crear es Dios. Entonces Jesucristo estaba mostrando su divinidad, porque Él decía, yo vengo, así como me envió el Padre, yo soy hijo de Dios, de la misma naturaleza. Él decía que Dios y Él eran lo mismo, resucitó muertos, dio vista a los ciegos, oído a los sordos, hacía crecer extremidades y los mandaba a correr. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Es que nos falta fe esto? No, es que hay tiempos. Acuérdense que estudiamos en 2 de Timoteo capítulo 4, la carta póstuma de Pablo. Y él estaba escribiéndole a Timoteo que lo fuera a ver porque todos lo habían abandonado y que le trajera el abrigo, el capote, porque había frío en la cárcel. Dice, todos me han abandonado. Y cuando él narra algo que nos llama la atención, dice, y a Trófimo dejé enfermo. Dice, ¿cómo? Pablo, ¿cómo dejó enfermo a alguien si él sanaba? Pero hay un tiempo que cuando usted va estudiando las escrituras en Hechos, empieza a escasear los prodigios, señales y maravillas. Cuando termina la generación de los apóstoles, empezaron a menguar. Pero ¿por qué no hay milagros de ese tipo? Si Jesucristo enseñaba, predicaba el evangelio y sanaba toda enfermedad. ¿Qué es lo que está faltando? Primera de Corintios dice, no, es Primera de Tesalónica 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hay enfermedades del cuerpo físico, dolores que el Señor sanaba. Hay enfermedades del alma. ¿Cuántos han oído hablar de la tristeza profunda, de la depresión, del sinsentido? ¿Y cuántos fueron sanados de eso? Yo ponía el ejemplo el martes que yo detecté después que mi adicción a todo lo malo era porque tenía una profunda tristeza en mi alma, una depresión, no le hallaba sentido a la vida. Yo siempre pensaba en que quitarme la vida era la solución de todo. Entonces tenía yo una enfermedad física, no, sino del alma, ¿sí? Psíquica. Y dice, y expulsando todo demonio. Hay enfermedades provocadas por los demonios, pero es cuando no has nacido de nuevo, cuando eres sinagoga de Satanás y entran y salen los demonios. Pero cuando Cristo viene, al menos yo recibí una liberación impresionante, hermano. Estuve como 1 día y medio, me estuvieron liberando, imagínense. Y luego ya no había nadie y yo solo no solo el Señor me estaba liberando, fue una liberación tremenda. Y me volvieron a liberar cada culto de 8 días, no, hermano. Porque entonces quiere decir que no eres propiedad del Espíritu Santo. Toda propiedad no puede tener 2 propietarios. ¿Que tenga oídos para oír? Hoy. Si eres ya propiedad de Cristo, de nuestro Dios Todopoderoso, ya no se necesita estarte sacando demonios cada 8 días y cortando maldiciones y que la maldición del abuelo, de la abuela y que la línea de esta. No, ninguna condenación hay ya para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo se ve que no hay condenación? Para los que no están ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. ¿Sí se oye? Y hay grupos, yo estuve en esas confesiones de fe que cada domingo, hermano, liberábamos a los mismos, ya hasta sabíamos en qué iba a acabar eso. Pero ¿qué faltaba? Doctrina. Cuando ellos entendieron que no puede ser propiedad de 2 dueños a la vez, o eres hijo del diablo o eres hijo de Dios.
Punto. No puede, Dios santo no puede poseer un templo que también lo poseen los demonios. Que tenga oídos para oír, que oiga en esta hora. Entonces, vemos que el Señor sanaba, enseñaba, predicaba y sanaba. ¿Hoy sigue habiendo sanidad? Sí. ¿Cuántos fueron convertidos y fueron sanados, hermano? Sin duda. Pero ¿podemos sanar a voluntad de uno? Aquel que diga, no, yo creo en la sanidad, le voy a decir, ok, para el envejecimiento. Les lancé esa pregunta el jueves. Pero ¿cómo si el envejecimiento? El envejecimiento es por causa del pecado y es una enfermedad. Porque si paras una enfermedad o haces algo, entonces no te vas a morir. Pero lo cierto es que todos, ¿qué? Todos vamos a morir. Lázaro fue resucitado después de 4 días de muerto y volvió a morir. Sí, soy. El único que resucitó para no ver muerte se llama Jesucristo el Nazareno. El primogénito, la primicia de la vida eterna. Entonces, pero de ahí en fuera, todos ¿qué? Vas a ser sanado de algo, pero vas a volver a tener otra enfermedad y vamos envejeciendo. ¿O no es cierto que vamos envejeciendo? Dios le dice a Adán, el día que me desobedezcas, viviendo morirás. Y está escrito, desde que nacemos empezamos a morir. ¿Sí? Y nos empezamos a envejecer. Pero ok, eso ya lo hablamos el martes. ¿Por qué quise retomarlo? Porque es muy importante el saber que en los cultos de iglesia mayormente vamos a enseñar, hermano. ¿Sí? ¿O usted necesita que hagamos aquí prodigios, señales y maravillas? No, porque las señales son para los incrédulos. ¿Sí se oye? Vamos pues. Ahora, después de esto, vamos a dar inicio al otro tema que tenemos. Este tema es, terminando el Señor, las bienaventuranzas. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de las bienaventuranzas? En el capítulo 5, versículo 1, enlaza que le siguieron grandes multitudes. ¿Por qué le seguían las multitudes al Señor? Porque lo veían haciendo milagros. Pero son esa iglesia o esas multitudes que lo que quieren es ¿qué? Comida. Como dice un predicador, quieren palomitas y galletas y cine y show. No, nosotros ya no seguimos a Jesús como estas multitudes. Nosotros seguimos a Jesús porque sabemos que solo en Él hay palabra de vida eterna. Aleluya. Nosotros ya no necesitamos milagros, aunque usted y yo somos unos milagros andantes. Ya no necesitamos meternos, bueno, perdón si me los llevé en general. Yo ya no necesito llenar el vacío con el que yo pretendía llenarlo y nunca lo pude llenar hasta que Cristo llegó a mi vida. Y eso es un milagro porque yo sé de dónde me sacó el Señor, para no involucrar a ninguno de los respetables que tenemos esta tarde, noche ya. Muy bien, entonces las multitudes se arremolinaron alrededor de él y cuando él vio a las multitudes, dice en Mateo 5, y viendo las multitudes subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. ¿Quién se acerca a Jesús cuando él ya se sienta para dictar cátedra? Mientras estaba con los milagros y todas las multitudes se abalanzaron, pero cuando él ya se separa, se sube al monte y él se sienta, porque esta era la manera cuando ya iban a dictar cátedra. Se sienta el raboni, el rabino, el rabí, el maestro. Y cuando ya él se sentó a dictar cátedra, ya la multitud, ¿qué? Disminuyó. ¿Se da cuenta? No caer en lo fácil. A la gente les gustan las campañas, pero hoy día las campañas han perdido porque ya hay muchas iglesias, hermano. Sí, ya hay muchas iglesias y hacer una campaña con nombre de evangelismo, ¿quiénes van? Es un culto grandote, como estoy ocupando ese adjetivo, ¿sí? Y vuelven a llorar y vuelven a creer en Cristo, ¿quién? Cristianos de 20, 80 años, hermanos, ya, por favor, necesitamos crecer. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos crecer?
¿Qué leímos a lo último? ¿Qué se necesita? Viendo las multitudes con sus discípulos, Jesús voltea a ver las multitudes bajo el monte. ¿Y qué es lo que vio el bendito Señor de las multitudes? Que tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban angustiadas y abatidas como unas ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿dónde tenemos a los pastores? ¿Dónde tenemos a los discípulos? Aquí, hermano. Usted necesita crecer en la gracia y el conocimiento de Dios para entonces usted aprender en la iglesia y salir y alumbrar en este mundo en tinieblas. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Amado, hay que aprender el propósito. ¿A qué vengo a la iglesia? A conocer a Dios, para salir y darlo a conocer, porque no es opcional, es mandato de Dios. Porque hay muchísima gente afuera que no sabe qué y cómo va a hacer con su vida, están muertos. Y usted y yo somos la sal y la luz de este mundo, hermano. Pero si la iglesia no sabe su propósito, hemos perdido el rumbo. Por eso en esta congregación estamos empeñados en que usted venga a hacer, a aprender. ¿Qué vas a dar afuera si no sabes? Por eso aquí, hermano, nosotros ¿qué hacemos? ¿Predicamos o enseñamos? Mayormente enseñamos. Y algunos dicen, que el pastor es pura enseñanza. Hermano, es lo que necesitamos. Show, ya no queremos show. ¿Quieres show? Sales con lo que sabes allá afuera. Y ahí vas a ver la gloria de Dios. Se te van a endemoniar. Allá afuera vas a estar predicando en una casa y de repente va a salir un loco con un cuchillo. ¡Ah! A mí me ha pasado. Predicando, mandaba un hombre así, se fue la luz, hermano. Estaba la tormenta y yo estaba orando con la esposa y 2 hijos de este varón. Y después que el otro sale ya liberado, dice, andaba yo buscando la pistola y no la encontré. Y yo, ni por enterado, ahí nos iban a matar. Pero como Dios estaba con nosotros, Él es escudo alrededor nuestro. ¿Y qué pasó? ¿Ahí eso qué? Pues tengo para contarle eso y más. Usted quiere ver película de acción. Lo que usted sabe aquí, allá afuera, por las plazas, por las calles. No, es que todo lo quieren adentro de la iglesia. Aquí quieren la película de balazos y todo. No, ese es allá afuera. Aquí venimos a aprender. Porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque salen así sin saber y luego los desvían allá afuera. Y al rato ya ahí andan, siguiendo corrientes en otros lados, en otras iglesias. No, a la iglesia vengo ¿a qué? La vida eterna es conocer a Dios. Y después darlo a conocer, que la gente vea tus buenas obras y glorifique al Padre que está en los cielos. ¿Cuántos hasta aquí entendieron? Entonces, ¿cuál era el propósito? ¿Qué es lo que quería el Señor? Enseñarle a sus discípulos para que salieran a las multitudes que estaban ¿cómo? ¿Cómo está el mundo, hermano? Está sin sentido, sin propósito, la maldad va en aumento. Los hombres están terriblemente extraviados. Todos los que tenían que conservar la ética, la moral, el temor, están socavados. Y tiene que haber una iglesia preparada para saber dar razón y dirección a esas multitudes que están perdidas. Nosotros somos un puñadito de gente, hermano. Si usted junta la población de todas las iglesias que somos una manadita pequeña comparada al mundo. Y si esta manadita pequeña solo llega a querer alegría, euforia y háblanos en lenguas, pastor y todo. No, hermano. Nosotros en la iglesia, ¿qué hacía el Señor Jesús en las iglesias? Enseñaba. ¿Y qué hacía afuera? Yo afuera predico. ¿Usted cree que me van a tener paciencia en la calle donde ando para decirle, mira, es que no, yo le predico, pero rápido le tengo que dar el evangelio, la buena nueva, en minutos se lo doy? Tu problema no es el alcohol, tu problema no es esto, tu problema es que naciste en pecado, haces cosas malas porque eres malo de nacimiento. Y dice, ves que hasta el demonio se alborota. Le digo, pero Cristo vino para salvar a pecadores irredentos como tú.
Y ahí me les planto cara, hermano. Es que no creas que todos van a llegar y se van a sentar y a ver si, sí, hermano, amén, aleluya, predíqueme 1 hora, 2 horas. No, tienes que ser ahí que. Pero por eso precisamente dice Efesios capítulo 4, la labor de los ministerios en las iglesias somos medios de gracia para enseñarle a usted, para que usted salga y haga la obra del ministerio. ¿Quién tiene que ganar las almas? ¿Usted quiere que yo sea pastor aquí enseñando y salga y gane las almas y usted esté aquí y llegue más gente y diga, ¡ay, wow, qué iglesia tan avivada tenemos! No. Abusivos. Otras iglesias que quieren eso. No. Usted tiene que capacitarse porque afuera hay una multitud que está angustiada, abatidas, como ovejas, ¿sí? Pastor. Y en verdad dice el Señor que ¿cuántos son los que están afuera así? Muchos. ¿Y qué tenemos que hacer? Rogarle al dueño de la mies que envíe ¿qué? ¿Creyentes? No, que envíe obreros. Esta iglesia clama, gime por obreros, hermano. Gente que sepa cómo preparar el pan y dárselo a las ovejitas. No estamos aquí sentados para decir, sí, bien, sí, mal, abajo el pastor. No, tú recibes para que salgas afuera, valga la redundancia, y ayudes a las personas que no saben, que no tienen rumbo, hermano. ¿Sí me expliqué? Ok. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y otros dice por ahí, y los pocos flojos, dice. Pero yo eso no lo digo, eso lo dijo otro pastor, al cual oí. Muy bien, vamos a entrar después de esto a las bienaventuranzas. ¿Por qué las bienaventuranzas? Porque hemos estado moviéndonos en estos primeros capítulos del libro de Mateo y la enseñanza de enseñar, predicar y sanar, esa la dimos el martes próximo pasado y como no se grabó, también por amor a los que no la oyeron, la estamos repitiendo. Dice el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Le voy a dar lectura. Pero si la sal se ha vuelto insípida, estoy leyendo últimamente de la LBLA, es la Biblia de las Américas. Sí, me gusta la versión, es fiel al original y empalma muy bien con la que usamos nosotros, la Reina Valera 1960. Vosotros sois la sal de la tierra. Esta versión es LBLA. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, como dice en la Reina Valera, pierde su sabor, ¿sí? ¿Con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras acciones y qué resultado va a dar y glorifiquen a Dios, al Padre que está en los cielos. Que el Señor bendiga esta otra parte de la enseñanza y lleva por título Sal y Luz, ¿verdad? Y esto es hermoso. Vamos a ver entonces la analogía, las metáforas que habla el Señor Jesús en esta poesía conforme al estilo hebreo. El Señor hablaba en metáforas, hablaba en parábolas, que no es lo mismo una parábola que una metáfora, ¿sí? Y dice el Señor que nosotros somos la sal de la tierra. Dice el Señor en su palabra, vosotros sois la sal de la tierra. Pero ¿a quién se lo está dirigiendo ese vosotros? ¿De qué viene hablando?
Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. Mire todas las metáforas. Los misericordiosos, los de limpio corazón, los que procuran la paz. Estos son a los cuales Jesús llama la sal y la luz del mundo. La sal y la luz del mundo no son cualquiera, aunque estén en la congregación. Sí se está entendiendo. Vea usted la secuencia. ¿Quiénes son la sal y la luz del mundo? Los que son ¿qué? Humildes, los pobres de espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. Los verdaderos cristianos, pues, a esto se les dice, no a todos, porque no todos en la iglesia, sino todo lo contrario. En la iglesia hay ¿qué? Trigo y cizaña. Todos los que están en la iglesia son sal y son luz. No, todo lo contrario, son piedra de tropiezo. Y el propósito que buscan los que verdaderamente quieren avanzar en el reino de Dios, los que verdaderamente son sal y luz, estos con sus obras, la gente los ve. Y al ver la gente las obras que hacen estos bienaventurados, estos discípulos del Señor Jesús, glorifican al Padre que está en los cielos. ¡Wow! Dice en Juan 17, Padre, he cumplido la obra que me mandaste que hiciese, he glorificado tu nombre, he acabado la obra. ¿Cómo es glorificado nuestro Padre que está en los cielos? A través de terminar la obra. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para que el nombre del Padre sea glorificado. Cuando te ven a ti y a mí, cuando gente que sabe la historia de vida de los discípulos que antes eran tinieblas y ahora son luz en el Señor, que dicen verdaderamente hay poder en los cielos, hay poder en Dios. Porque ¿cómo la gente va a creer en un Dios invisible cuando te ve a ti conducirte y que ellos saben bien que esa persona era un pecador irredento? Pero algo sucedió y de momento ahora se asombran que ya no es mal hablado, que es toda decencia, cortesía, fidelidad, que es humilde. Desde aquí nada más agarras tu lista, que es alguien que reconoce que separado de Dios no tiene nada, que es un pobre en espíritu, que es alguien que tiene un corazón sensible, que cuando ve personas sufriendo se conmueve su corazón. Ya no somos como aquellos que juzgamos y decimos, qué bárbaro, mira ese, no. Porque ahora hemos aprendido que la ley de oro es haz a otros lo que quieras para ti. Entonces no juzgamos sin misericordia, sino que ahora bendecimos, porque yo quiero que cuando alguien me vea, ore por mí, me bendiga, porque es una ley de Dios, que lo que hagamos para otro, esto es lo que nos va a suceder a nosotros. Los fariseos decían, no hagas a otro. No, es lo que quieras que los hombres hagan contigo, eso haz tú, porque ahí se cumple la ley y los profetas. Y lo hemos visto claramente, cómo se cumple la ley. Si no codiciamos ni el terreno de otro, ni el trabajo de otro, ni las propiedades de otros, ni la salud de otro. Oye, pero mira ese, cómo le va bien y bien, no tiene temor de Dios. Yo que estoy con el látigo y de rodillas, mira cómo me va. Hermano, eso es queja. No, gracias Señor. Esa persona tiene, yo lo bendigo. No codicio lo que tiene. Qué bueno que se lo diste, Señor. Tú sabes por qué me tienes así, pero yo te amo. ¿Me des o no me des? Aleluya. Eso es otra cosa, ¿no? Y dejamos la queja avanza, hermano, y nos convertimos en adoradores. Padre, no lo entiendo, pero como dijo Job, Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Sí, hermano, y no va a haber diablo que pueda dañar nuestra morada. Ok. Entonces, vea qué es esto tan hermoso y vamos a
hablar primero de la sal, el tiempo que nos queda. No hable de la sal, pastor, yo estoy muy salado. No de esa manera que en los cuales hay muchos que hablan, ¿verdad? Aquí la sal que habla el Señor, pero ahora me importa mucho que esta metáfora que usa el Señor, que ustedes son la sal y la luz, ¿se lo dice a quién? A los bienaventurados. No a todos, pero es para toda la iglesia. Tristemente, no. Porque no toda la iglesia es ¿qué? Mansa y humilde. No toda la iglesia es ¿qué? Se conmueve ante la miseria del mundo. No, es solo para los bienaventurados. Es solo para los discípulos de verdad del Señor Jesús. Y así que antes de decir, nosotros somos la sal, por tus obras se va a mostrar si eres sal o eres alguna otra sustancia corrosiva. Ok, muchas personas creen que cuando habla de sal, no, es que para darle sabor. No, para darle sabor no se necesita necesariamente la sal, hermano. Aquí, ¿de qué está hablando exactamente nuestro Señor Jesucristo? Está hablando de la sal no como saborizante, porque hay muchas personas y muchas amas de casa que no me van a dejar mentir, que cuando hablan de la sal, se puede sazonar otras cosas sin sal, con vinagre, se sazona, con limón, y hay muchas maneras de sazonar. Y aquí, con base en el estudio, yo soy de la idea que está hablando el Señor acerca de un preservante. ¿Sí? La sal como preservante. ¿Por qué? Porque en el contexto histórico, la sal se usaba, no habían refrigeradores o neveras. De hecho, se le pagaba a los trabajadores, se le pagaba una parte con sal. Por eso ahí viene nuestra palabra salario. Se les daba un tanto de su paga en sal, porque usted podía tener una res, una oveja completa, pero si no tenía sal, se iba a podrir, ¿sí? Entonces era necesaria la sal en el primer siglo, porque no había otro medio. Así que más que saborizante, la sal se usaba como un preservante. Dice aquí en el diccionario, la sal es tanto un preservativo como un sazonador. Pero no hay duda que el uso que tiene en mente el Señor Jesús es el de preservante. La sal pura no puede perder su sabor o efectividad, porque dice, si la sal pierde su potencia, ¿cómo le vas a aplicar sal a la sal? ¿Y a qué apunta esta metáfora? Que si el cristiano pierde su poder, ya no se puede volver a regresarlo a ese poder. Ojo, porque lo vamos a ver, aunque sea este punto nada más. Hermano, ¿cuál es el peligro en el cual está la iglesia? Que hay mucha iglesia que ya perdió su poder preservante, porque el mundo se ha metido en la iglesia y ya ahora la iglesia a lo malo le llama bueno. Ya se ha normalizado el pecado, hermano, y cuando la iglesia se hace igual al mundo, ha perdido su poder para cambiar al mundo, para hacer que el mundo no avance en la corrupción. Si la sal pierde su sabor, más que todo si la sal pierde su fuerza activa, que es que más que dar sabor es preservar, que no se termine de podrir algo. Por eso dice aquí, pero la sal que es común en el área del Mar Muerto está contaminada con yeso y otros minerales y puede tener un sabor pobre o ser ineficaz para preservar. Sal mineral de este tipo era útil ya tan solo para mantener las calzadas libres de vegetación. ¿Se entiende? ¿Qué dijo el Señor? ¿Usó o no usó esto? Lo usó.
Él dice, la sal cuando pierde su sabor, dice, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. O sea, la usas como tierra de relleno. Y como tiene todavía un poco de salitre, no deja crecer la maleza. ¿Se da cuenta? Mire qué tremenda esta metáfora. La iglesia puede perder la sal. El Señor está diciendo que si tú pierdes la sal, si tú pierdes esa potencia que te hace resistir al pecado y ser un agente de cambio, entonces ya dejaste de ser iglesia. Si tú te sientas a la mesa, lo mismo con pecadores irredentos, y no les predicas, sino que ya te haces a ellos, tú estás ahí juntamente con ¿qué? La pudrición. Así es. Y qué tremendo lo vamos a ver, porque ¿cuál es la condición del hombre natural? Dice Isaías 1:6. ¿Cómo es el hombre natural? Dice que todo él es una hinchada y podrida llaga, desde la coronilla hasta la planta de los pies, no está curada. O sea, no hay sal. ¿Qué tipo tiene entonces lo que es la iglesia, los discípulos? Nosotros para la condición del hombre, si aplicamos lo que somos, ese hombre se detendrá en su caída a la muerte eterna. Podrá dar tiempo para la obra de Dios. ¿Y cómo es aplicada la sal, la metáfora que es la iglesia, que somos nosotros, a la vida? A través de nuestras obras. Mucha gente, hermano, a usted le ha pasado, se acercan y tienen curiosidad, y usted tiene que tener discernimiento de espíritu y decir, mira, te entiendo, o hablar del Señor. Es que nos gozamos, hermano. Pero cuando la iglesia entiende que la mies es mucha, que el sufrimiento de la gente, mire, hermano, no nos damos abasto. La gloria es de Dios, pero usted no tiene la cantidad de personas que yo ya tengo así, hermano. Pero como decíamos antes, ya está en capilla. Muchos ya vienen, o muchos me dicen, pastor, ya estoy yendo a una iglesia. Yo digo, debe ser a mi iglesia. No, nosotros no hacemos proselitismo, hacemos evangelismo, hermano. Donde Dios, el que manda las iglesias es Dios. Pero hay mucha gente, hermano, taxistas aquí, y yo le digo, sí, ya sé, ya el otro día usted se subió y fíjate, y volvemos, y vamos con muchos, voy avanzando. Yo no dejo de trabajar todos los días, enseño en la iglesia y predico afuera, hermano. Y yo espero que nosotros entendamos que a la iglesia no vengo a predicar. ¿Qué le vas a predicar al otro si el otro ya es máster? No, tienes que salir, venir a aprender y salir para servir al mundo que se está perdiendo. Que ellos te vean a ti, que hablamos diferente, que miramos diferentes, que vestimos diferentes, que somos diferentes porque somos hijos de Dios. Y Él dice que usted y yo somos la sal que preserva. No tanto para darle sabor, hermano, porque muchas veces incluso yo también digo, hermano, es que nosotros somos los que le damos sabor al mundo. No. Lo que el mundo necesita es que se le detenga de la pudrición en la cual está. Porque nos basamos en los textos. ¿Y qué dice Isaías? ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? Una hinchada y podrida llaga. ¿Y qué necesita una podrida llaga? Aplicarle sal para que cauterice y ya no se siga corroyendo, y escuchar el evangelio. Así que dice el Señor, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo le vas a volver a dar sabor a la sal? Y lo dice Hebreos, que aquel que ya cae, ya no hay para él. ¿Cómo? ¿Qué le vas a predicar? Yo en broma le digo a los que ya tienen como 50 años cayendo y levantándose, yo le digo, pues ahora hay que predicarle a la Virgen María, a ver si con esta sí pega. O a San, ¿cómo se le llama al que se le apareció la Virgen? San, que ya es santo, ¿cómo se llama? San Diego. Predícale a San Diego. O ya predícale a la Santa Muerte. Porque ya Jesús, ya desecharon la sangre de Cristo, ya son irredentos, ya para ellos ya no hay salvación más que una oscura, horrenda cosa, y van a caer en las manos del Dios vivo. Ya, ¿cómo lo recuperas, hermano? Y usted y yo conocen gente así,
que ahora sí, y vienen un rato y no les gusta y se van, y hermano, y son especialistas en caídas más que en estar de pie. Y uno que sabe que esas personas ya no dieron, ya se quedaron, ya se pasmó, se encuató, decía mi mamá, ya no va a dar fruto, hermano. Y eso, líbrete del Señor, hermano, de que seamos de eso. Mejor es que nos mantengamos ¿cómo? Con temor y temblor a la palabra de Dios. Nunca te hagas como que ya, porque entonces ya no vas a ser sal. Recuerde que para ser sal hay que ser ¿qué? Humilde, hay que ser necesitado de Dios, decirle: Señor, hoy más que ayer te necesito. Yo necesito a Dios más hoy que ayer. ¿Qué entendió? Muy bien, vamos a continuar el tiempo que nos queda. Todavía nos quedan 15 minutos. Vamos a ver esta escritura, Hebreos 6:4. Quiero que observe esto porque es importante. Hebreos está hablando en su contexto general de aquellos que está hablando a los hebreos, pero que ya influenciados por los judaizantes, influenciados por toda la parafernalia del templo, de cómo, es que es bonito, hermano, ver a los sacerdotes, ¿no? Cómo le hacen, sí, saben moverse, y sus capas y sus togas. Entonces, los hebreos que habían salido de la ley y que ya eran cristianos, pues los cristianos no tenían ni templo en el primer siglo cuando iniciaron. No tenían toda esa ¿cómo se llamaría? O sea, si me explico, ¿me entiende cuando le digo la parafernalia? Todo el aparataje de la iglesia judía, su templo, sus sacrificios, sus sacerdotes con todas sus vestiduras. Ellos quiera o no, ¿hay alguien aquí que todavía le atraiga ver una misa romana, católica romana? La verdad, yo no, porque nunca me criaron en eso, pero yo siento que si habrá alguien empezando que quisiera tener así como, me voy a ir a sumar a ver, ay, qué padre, qué bonito. No, le actúan bien. Bueno, se lo platico ¿por qué? Porque esta era la condición. Este libro que se llama Los Hebreos era precisamente advertirles del peligro de volverse al judaísmo. ¿Ya me expliqué? Por eso les está hablando que aquel que vuelve al sacrificio de los animales, dice, aquel que vuelva al sacrificio de los machos y toros cabríos, dice, ha hecho inmunda, ha tenido, porque no vale la sangre de Cristo, que vale más la sangre de los toros sacrificados. ¿Ya me expliqué? O sea, la tentación con la cual el Espíritu Santo habla a los hebreos en Israel era a los que ya se habían hecho cristianos, pero estaba cerca allí. Haz de cuenta que te conviertes en la Ciudad de México y el 12 de diciembre tú sientes con todas tus ganas que quieres ir al templo mariano, y el que diga que no, el que lo vivió hacia ultranza, es una batalla. Aquellos que nacimos en la calle, pues no nos preocupa realmente, nunca tuvimos iglesia. Pero aquí quiero que entienda el sentimiento de los hebreos. Era su culto nacional. Era su historia de que salieron de Egipto. No es cualquier cosa, hermano. Eso sí era un llamado tremendo, ¿sí? Pero entonces el escritor de Hebreos, por medio del Espíritu Santo, les dice, no vuelvan, porque aquel que regresa, lo está diciendo en el capítulo 6, y todo hebreo por lo regular habla de eso, y les viene diciendo, Jesús es más grande que la ley, que Moisés, que Abraham, que el templo, que los sacrificios. Él es Dios, Él es el único camino a Dios, y con un sacrificio hizo suficiente. Ya el velo del templo, ¿qué pasó cuando Jesús resucita? Se rasgó de arriba a abajo, el lugar santísimo quedó abierto. Él canceló
el sacrificio de animales. Pero ellos no lo entendieron, hermano, y una pared enorme, y la tela no era tela, era un cuero, era una piel de animales que no se podía romper. Y es curioso que no se rompe de abajo hacia arriba. O sea, no la rompió un hombre de abajo hacia arriba, sino que de arriba, donde nadie podía alcanzar, ¿quién rasgó? Dios Padre, quedando ¿qué? Cancelado ya. Cumplido, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Ya Cristo, todo lo demás es sombra y figura. Todo lo que se hacía, el sacrificio de los animales, el derramamiento de sangre, tuvo su culminación con el Cordero de Dios que no cubre el pecado, quita el pecado del mundo. Aleluya. Esto es hermoso, hermano. Entonces les está diciendo el Espíritu Santo en el libro de Hebreos a los cristianos hebreos. ¿Cómo se llama el libro? A los hebreos. Digo, más claro. ¿Cuál era la lucha de ellos? Extrañaban todos los rituales. ¿Sí? Es como los cristianos navideños. ¡Aleluya! Es que yo recuerdo Navidad, para. ¿Sí se recuerda? Y es cristiano, ¿pero qué? Siente el 24, pero habla de Jesús, el niño, y ahí andan arrullando al niño. Una barbaridad, ¿verdad? O sea, ¿ya me entendió? Así como si, usted no, porque usted sí es discípulo. Pero los que están así, bebés todavía, y que apenas el año pasado celebraron San 24 de diciembre y San 31 de diciembre, entonces sus primeros años, no, y como los papás todavía no quieren lastimar a sus hijos, no le des tan fuerte eso, todavía dile que Santa Claus, pues sí, trae los muñecos, pero nosotros los pagamos, y en fin, no, hermanos míos, es que tienes que cortar con toda esa herejía, con toda esa mentira, con todo ese tradicionalismo herético, ¿sí? Imagínense para los hebreos, hermanos, estaba ahí su templo, y ellos veían el sacrificio y en las fiestas, y ellos tenían ganas. Como ahora que pasó la Candelaria, ¿no? Ellos dicen un tamalito, no le hace daño a nadie, etcétera, etcétera. Ok, me estoy explicando hasta aquí, hermano, ¿cómo va? Que le tengo que poner todas estas figuras para que usted, ok. Entonces, eso estaban sufriendo los hebreos, eso. O sea, no era cualquier cosa, hermano. Por eso les dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, les dice a ellos, ustedes ya disfrutaron al Espíritu Santo, disfrutaron la palabra, fueron iluminados. ¿Se entiende eso? Usted lee la palabra, usted ya no tiene un rema, usted tiene una iluminación. Nosotros cuando estudiamos digo, wow, Dios me ilumina. Sí, ya no tengo revelación, tengo iluminación. Revelación ya está. A nosotros ya no nos es revelado, no es iluminada la palabra. Fue revelada a los que escribieron, a nosotros no es ¿qué? Son conceptos que se usan en los estudios para no confundir. Una cosa es revelación y otra cosa es iluminación. Yo puedo tener una revelación, fíjate que Dios me reveló. 66 libros fueron revelados a los profetas, ya se escribió, ya se cerró el canon, Génesis, Apocalipsis. Y ahora cuando yo lo leo y recibo algo así, se llama iluminado. Por eso dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Verso 6, pero después cayeron. ¿Qué dice? Es imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento. Amado, es que no se está uno arrepentido, y arrepentimiento, dicen el arrepentimiento de obras muertas. Imagínate que vuelvas a pedir perdón y que vuelvas a decir, Padre, perdóname porque no sabía lo que hacía. No, eso ya no te vale. A mí me valió hace más de 30 años,
Cuando me fue iluminado que mi pecado era contra Dios, le dije, Padre, perdóname. Yo me ufanaba de estas como logros, pero el Espíritu Santo me redarguyó. Me vino ese constristar de mi corazón y le dije, Padre, perdóname, yo no sabía que contra ti pecaba. Pero 30 años después soy maestro de la Biblia, o me digo yo maestro de la Biblia, y que ahora yo le diga, después de que adultere, y le diga a mi esposa, es que perdóname porque, a mi esposa no, a Dios, perdóname Señor porque no sabía lo que hacía. ¿Qué va a decir Dios? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Mejor habría no haber escuchado, porque ya escuchaste, hermano. Ya no puedes decir, es que yo no sabía que ¿qué cosa? Que la drogadicción era mala. Yo no sabía que el adulterio era malo. No, hermano. Nada. Ya no vas a poder alegar ¿qué? Hola. Ya termine, pastor. Estamos enseñando para que usted salga y cuando vea personas que creen que están bien pero están mal, usted pide en oración a Dios le dé la gracia y compártales. Porque la mies es mucha, mis amados. En verdad se lo digo. Yo solo no puedo. Los pastores, los líderes, no podemos, hermano. Necesitamos que la iglesia se levante, que muestre la gloria de Dios, que sea sal en este mundo perdido, que sea luz, no que sea tropiezo. Que diga, mira cómo ves a ese y es líder en su iglesia. Y le apodan el hermano Villa. Porque trae una a la orilla y la otra a la otra orilla. No, hermano. En verdad somos tropiezo, somos burla, somos causa de vituperio del santo nombre de Dios. Guardémonos en nuestro vestir, en nuestro hablar, en nuestro mirar. Que nadie nos vea con miradas lujuriosas viendo mujeres o mujeres hermanas viendo hombres. No, amado. Seamos de una sola pieza. Qué hermoso es que Dios nos diga, tú eres sal, tú eres luz, que brille tu luz, porque te rescaté de las tinieblas para anunciar a aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Así que me quedan 2 minutos, acabo a las 8. Dice pues, pero después cayeron, es imposible, ojo que está diciendo la palabra, es imposible ¿qué? Renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Leemos este texto y nos vamos. Dice así, Isaías 1:1. Versión LBLA. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén. Él recibe esta profecía acerca de Judá y Jerusalén en los días del rey Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. La maldad de Judá, dice así Isaías: oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. ¿Dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermanos, la sal
necesita salir del salero. Hágalo por el amor de Dios. Se lo ruego, porque son muchos los que se pierden. Son muchos que están como ovejas sin pastor. Tengamos misericordia del mundo que nos rodea, hermano. Y mostrémonos a la oscuridad. Mostrémonos a este mundo caído, pero mostrémonos con toda la luz que el Señor ha puesto en nosotros para detener la corrupción, la corrosión de este mundo, detener la maldad. Dice el Señor que nosotros somos sal y eso estudiamos. El domingo, si Dios nos sigue dando la oportunidad, predicaremos. Tenemos pendiente también la segunda parte de la puerta estrecha y el camino estrecho, y la puerta ancha y el camino ancho. Se ve que hay muchísimo, ve usted que hay mucho que estudiar. Y en la iglesia tenemos que tener tiempos de estudio. Y gracias a Dios porque esta iglesia ya aprendió a estudiar, ya aprendió que esto es necesario. ¿Para qué? Para poder comprender a este mundo perdido. Y que el Señor nos escogió, hermano, con un propósito. Así que vamos por los perdidos, vamos por los pecadores, vamos por los irredentos, porque es mucha la tarea y son pocos los siervos. Cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Alumbremos en las tinieblas, hermano. Recuerde, el Señor lo dice en Juan capítulo 3, lo vamos a ver primeramente Dios para el domingo. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús está hablando, aquí no está hablando Juan, no está hablando Isaías, no. Jesús está diciendo, y esta es la condenación, que la luz, ¿quién era la luz? No era Juan, Jesús. Y él dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no quieren venir a la luz, ¿para qué? En la luz ahí no te escondes. Buenas noches, buen provecho. Si no depositó hoy, el domingo traiga su ofrenda, hermano. Tenemos pendiente lo de la luz y se cambió toda la línea que alimenta el aljibe. Y hay muchas cosas, pero no nos preocupamos porque Dios es el que edifica y el que vela por su iglesia. Y no nos va a faltar nada, hermano. Sí, tenemos 18 años aquí, vamos para 19 y Él ha sido fiel. La paz de Dios sea con usted, buen provecho y que la palabra que se lanza, se expone, sea para bien, para provecho. No la desperdicie y Dios me los bendiga. Amén.